El nativo digital, un término acuñado por el autor estadounidense Mark Pricing en el 2001, emerge como el grupo demográfico dominante en el mundo, mientras que el inmigrante digital se vuelve una reliquia de un momento previo. El concepto describe el cambio generacional en que las personas son definidas por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas. Pricing define a los nativos digitales como aquellos que nacieron en una cultura nueva, mientras que los inmigrantes digitales son pobladores del viejo mundo, quienes vivieron en una era análoga a la inmigración del mundo digital y luchan más que los nativos para adaptarse en el proceso de alta tecnología. El autor de Enseñando a los nativos digitales dice que la explosión de la tecnología en los últimos 10 años es solo el comienzo de un mundo nuevo simbiótico. Las computadoras y los teléfonos se vuelven una extensión del cuerpo y la mente, creando una población parecida a los cyborgs. Los estudiantes del siglo XXI han experimentado un cambio radical con respecto a sus inmediatos precededores. No se trata solo de habituales diferencias en estética, indumentaria, ornamentación personal, incluso estilo. Siempre quedan patentes cuando se establece una analogía entre los jóvenes de cualquier generación respecto a sus antecedores, sino que nos referimos a algo mucho más complejo, profundo y trascendental. Se ha producido una discontinuidad importante que constituye toda una singularidad, una discontinuidad motiva y con una duda veloz e interrumpida por una difusión de la tecnología digital que aparece en las últimas décadas del siglo XX. Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse desde siempre rodeados de ordenadores, videojuegos y música digital, la telefonía móvil y otros entretenimientos y herramientas afines. En detrimento de la lectura, en el que se han invertido más de 5.000 horas, se han dedicado más de 10.000 horas a los videojuegos y más de 20.000 horas a la televisión, por lo cual no es exagerado considerar que la mensajería inmediata, el teléfono móvil, la internet, el correo electrónico y los juegos de ordenador son inseparables de sus vidas. Resulta inevitable que nuestros estudiantes piensen y procesen información de modo significativamente distinto a sus precededores. Además, que no es un hábito conyugal, sino que está llamado a prolongarse en el tiempo, que no se interrumpe, sino que se acrecida, de un modo en que la destreza en el manejo se utiliza en la tecnología y es superior a sus profesionales y educadores. Diversas clases de experiencia conducen a diversas estructuras cerebrales a afirmar textualmente al rector y al doctor de la Universidad de Medicina Baylor, que fue quien dijo la siguiente afirmación. Se hace pensar que debido a dicha instrucción tecnológica los cerebros de los jóvenes experimentan cambios que los convierten en diferentes a los de ahora, a los cerebros nuestros. ¿Cómo denominar a estos nuevos estudiantes del momento? Algunos los han llamado NG, por generación en red, de net en inglés y también de gen, por generación digital. Por la parte de la designación que más le ha parecido fiel a los nativos digitales es que todos han nacido y se han formado y han utilizado la particularidad digital de un lenguaje. Los juegos de un ordenador, videojuego e internet se denominan ahora por otro lado a los que tienen la edad y que han vivido tan intensamente esa ilusión, pero obligados por la necesidad de estar al día, han tenido que formarse con toda celeridad en ello. A eso se les dice los inmigrantes digitales. A propósito de los últimos, se hace constar que de igual manera un inmigrante se aprende a su ritmo, a adaptarse al entorno y al ambiente, pero conservando siempre cierta conexión al dominio acento, es decir, con el pasado, con lo que vivieron y experimentaron en un pasado. Nuestros estudiantes en el momento piensan y procesan la información de un modo significativamente distinto a sus precededores de dicho acento de inmigrante. Se puede apreciar, por ejemplo, en que primero se lanza a navegar por internet y posterior a esto se embarca en una lectura atenta de manuales para obtener más información y aprender. Esto es en primer lugar una práctica y luego una teoría que se le puede permitir
a ellos para sobrevivir. Si se dirigen a los inmigrantes digitales, se comunican de modo diferente con sus propios hijos, ya que se ven en la obligación de aprender de una nueva lengua que sus vástagos no solo le temen, sino que se conocen y dominan como nativos, la lengua que además ha pasado de instalarse en su cerebro. Podríamos hablar de muchos más ejemplos que ponen de manifiesto ese acento de los inmigrantes digitales, como la impresión de un documento escrito para corregirlo, en lugar de hacerlo sobre la misma pantalla, y otras curiosidades, situaciones que revelarían cierta inseguridad o falta de hábito. Por todo ello, se planea en problema una ruptura de una desfase, una brecha digital, y en generación no se puede ignorar y aceptar como un propósito firme de cambio para intentar paliar o solventar. Los inmigrantes digitales que se dedican a la enseñanza están empleando una lengua obsoleta, la propiedad predigital, para instruir a una generación que controla perfectamente dicha lengua. Y esto es que sobre nada menos se conoce como los nativos digitales, a quienes a menudo tienen la sensación de que las aulas han llegado para instruirles. Un nutrido continente de extranjeros que hablan idiomas desconocidos, extranjeros de muy buena voluntad y asimismo inevitables, que cuando se preguntan cuáles serían a grandes rasgos las diferencias entre nativos digitales e inmigrantes digitales, podremos decir las siguientes. Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. Se sienten atraídos por multiáreas y procesos paralelos. Prefieren los gráficos a los textos. Se inclinan por los accesos al azar desde hipertextos. Funcionan y mejoran y rinden mejor cuando trabajan en red. Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediata. Prefieren instruirse de forma lúdica e embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. Por el contrario, los inmigrantes digitales no parecen valorar suficientemente las habilidades que los nativos digitales han adquirido y han perfeccionado año tras año a través de la interacción y la práctica, y prefieren moverse dentro de lo que les es conocido en virtud de su forma de aprender, que es también la forma en que a ellos les enseñaron. Es una consecuencia que desencanta por instruir lentamente y seriamente, paso a paso, dentro de un orden. Ahora aparecen unas razones neurológicas que, según las últimas investigaciones en neurobiología, ya no queda ninguna duda de ciertos tipos de estimulación que modifican las estructuras cerebrales y que afectan a la forma en que las personas piensan. Además, estas transformaciones no son coyunturales, sino que permanecen a lo largo de toda la vida. Dicho de otro modo, el cerebro humano es enormemente plástico, hecho que se desconocía cuando la generación de la baby boom hallaba en plena fase del crecimiento. Así pues, el cerebro puede ser y lo es constantemente reorganizado. Se emplea también el término popular recableado, debido a que su plasticidad cambia y se organiza a partir de los distintos estímulos que recibe. De ahí es cuando continúa la creencia de que, como si tuviéramos un número fijo de las células cerebrales que van numerando una a una sin ser abandonadas. En virtud de los estudios que se demuestran de nuestra provisión, se reponen constantemente el cerebro a la reorganización a lo largo de una existencia y un fenómeno que se define como la neuroplasticidad.